Les voy a leer un poquito acerca de la ponente que el día de hoy, pues muy gustosa, viene a platicar con ustedes. Es la doctora María Aline Manso Martínez, es profesora de la licenciatura en Negocios Internacionales en la ENES Juriquilla de la UNAM, licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Morelia, maestra en Ciencias en Comercio Exterior y doctora en Ciencias en Negocios Internacionales por el Instituto de Investigaciones Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus publicaciones más recientes se pueden encontrar en revistas indexadas y están vinculadas a las líneas de Tecnociencias, Negocios Internacionales, Gestión de Tecnología e Innovación, la Industria 4.0, la Estrategia de la Empresa y el Emprendimiento. La doctora Manso forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, además es investigadora estatal honorífica por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán y en el ámbito académico internacional es miembro de la International Society for Professional Innovation Management. Actualmente es investigadora postdoctoral en la ENES y colabora con la institución en diversos proyectos académicos. Asimismo, durante su trayectoria ha sido parte de comités organizadores de congresos nacionales, internacionales y ha liderado proyectos de investigación en el área de negocios enfocados a la industria aeroespacial, la agroindustria y a la industria vitivinícola en México. Les presento entonces a la doctora Aline Manso. Un aplauso, por favor. Adelante, doctora. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Me escuchan bien? ¿Hasta atrás se escucha bien? Ok, bueno. Pues yo vengo a hablarles un poquito de lo que hago en específico en mis líneas de investigación. Es siempre una grata experiencia estar con jóvenes que no se enfocan al área de negocios porque justamente la disciplinariedad es importante para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto en la empresa. Yo personalmente he conocido a ingenieros que son directores en su área, managers, y resulta que al final cuando quieren llegar a estos puestos tan grandes necesitan hacer los famosos MBAs o lo que son los posgrados en management, administración, porque obviamente tienen toda la parte técnica, ¿no? La dominan. Sin embargo, pues justamente para poder manejar departamentos, personal, tienen que adentrarse un poquito a lo que es el área de la gestión del talento humano y obviamente innovación, etcétera. Entonces, yo personalmente he dado clase de emprendimiento, desarrollo empresarial en ingenierías y justo pues es en donde hace match esta área de expertise que yo tengo. La industria aeroespacial para mí desde el doctorado fue, pues yo creo que una industria de mucha motivación porque hay diferentes áreas de oportunidad en ella. Hoy en México pues prácticamente es uno de los sectores que mueve muchísimo dinero, estamos hablando de billones de dólares y pues ahorita les voy a platicar un poco acerca primero de lo que es la industria 4.0. Ya conocen este término, me imagino, ¿sí? ¿Lo han visto en sus clases? Bueno, pues básicamente les voy a dar una introducción y poco a poco voy a ir bajando hacia lo que es propiamente la aplicación en la industria aeroespacial. ¿Qué es la industria 4.0? Bueno, primero tenemos este término, ¿saben cuándo nace este término? Hay varios estudiosos científicos. En una conferencia llevada a cabo en Alemania es cuando surge por este autor Kagerman y justamente hace un enlace entre lo que es el espacio virtual y el espacio físico. Como saben ustedes, toda esta parte de la automatización, la robotización, sí que tiene ya gran aplicación desde a mediados del siglo pasado. Sin embargo, no es hasta que aparece el Internet y que se dan cuenta que pueden estar interconectados diferentes dispositivos a través de datos e información, es que comienzan a adentrarse un poquito en lo que es la industria 4.0. Entonces tenemos dos espacios, ¿sí? Resumo, el virtual, el físico,
y donde convergen ese espacio que es justamente en el intercambio de datos, en el intercambio de información en tiempo real para poder tomar decisiones, es ahí en donde surge justamente la industria 4.0. Puede ser aplicada a cualquier proceso dentro de la empresa. Me imagino que ustedes ya pues prácticamente han visualizado dónde pudieran desarrollar su talento, pero también incluir pues estas famosas tecnologías avanzadas que justamente son las que pues están latentes el día de hoy y son las que colocan a los países, a las empresas en un nivel de competitividad muy alto. Entonces, miren, la digitalización o industria 4.0 o smart factory son prácticamente términos homogéneos y hacen alusión a esa vinculación que existe entre la robotización inteligente y automatización. Más al ratito les voy a explicar un poquito de cada una de estas tecnologías. Estamos hablando que el World Economic Forum, que es una organización internacional, maneja alrededor de 22 tecnologías avanzadas y obviamente hay algunas que se derivan de otras, las principales o al menos en este sentido las que más se conocen hoy ya están siendo utilizadas aquí en México. Pudiéramos pensar que nuestro país pues muchas veces lo demeritan, ¿no?, en algunos foros internacionales como un país pues que no tiene tanto desarrollo tecnológico. Sin embargo, no sé si ustedes sabían, pero es captador de mucha inversión extranjera directa y por esa razón, pues justamente hay transferencia tecnológica y aplicación de la misma. Si bien es cierto que existen diferentes ventajas o digamos, panoramas que potencialmente pudieran ser positivos, también existen pues efectos que no necesariamente están impactando de una manera bonita a nuestro país. ¿Por qué razón? Pues porque justamente ustedes, todos los que están aquí estudiando, son personas privilegiadas que pudieran incursionar en esta industria 4.0. Pero resulta que hay otros que están allá afuera que no tienen acceso a la educación. ¿Qué creen que va a pasar con esas personas? ¿Creen que van a poder aplicar todas estas tecnologías como ustedes? Pues no. Entonces, lo que viene hoy en día es justamente una brecha en la educación, pero también una brecha salarial. Solamente las personas que estén capacitadas y que tengan las habilidades desarrolladas para la aplicación de estas tecnologías son los que van a prevalecer en salarios y los que van a alcanzar puestos directivos. Quienes no se introduzcan en estas tecnologías, no las estudien o al menos en su caso no las analicen, pues prácticamente estarán en ese lado de rechazo de la sociedad. Además de que, bueno, nosotros como impulsores, investigadores, académicos, impulsores de esa educación que se vea aplicada de una manera positiva en la sociedad, tenemos que tener esa responsabilidad con nuestros estudiantes y también seguirnos preparando, ¿sí? Porque si bien es cierto que constantemente asistimos a congresos, muchas veces dejamos de lado temas que sí son importantes, sobre todo para el desarrollo económico y el desarrollo social de nuestro país. Hay otra cuestión que también no deben olvidar. En el estado del arte del tema de la digitalización, está muy vinculada a la parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad es aquella disciplina, porque hoy ya se le considera una disciplina, que estudia los pilares económicos, sociales y ambientales, y estos pilares tienen que ir enfocados a la reducción del daño ambiental, pero también a aminorar el impacto negativo que se tiene por la producción de diferentes bienes o servicios. Esto tiene que ir de la mano con la consideración de que lo que nosotros utilicemos el día de hoy no debe comprometer el consumo y la producción del futuro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que concientizar un poco acerca de la innovación y del uso de estas tecnologías. Miren aquí, disculpen por el idioma, es una gráfica que se realiza en una conferencia internacional en donde les piden a los ponentes que escriban
y pues también expresen cuáles serían para ellos los retos que afrontan en esta industria 4.0 en cualquier tipo de área, no solamente en la parte de ingeniería, sino también en la parte de procesos, de negocios, etcétera. Entonces, la industria 4.0 involucra a cualquier disciplina, ¿sí? A cualquiera. Y bueno, aquí pueden ustedes observar algunos. A mí en lo personal es algo que me llama mucho la atención, es esta parte de la energía, no sé si sirva por aquí mi apuntador, ¿sí? La energía, la eficiencia de energía. Cuando nosotros hablamos de industria 4.0, siempre vamos a tener como el panorama bonito, ¿no? Yo voy a querer hacer las cosas con la menor cantidad de errores posible, a un tiempo adecuado y sobre todo que me cueste menos. Pero, ¿adivinen qué? La introducción de cualquier tipo de proceso en una empresa siempre va a tener implicaciones no solamente económicas, sino sociales. Sobre todo hay una que pudiera caracterizarnos a todos los seres humanos, que es la resistencia al cambio. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque justamente en la etapa de pandemia todos vivimos palpablemente un cambio que justamente nos obligó a hacer uso de las tecnologías con una mayor frecuencia. ¿Y qué decían mis estudiantes? Profesora, yo no quiero tomar clase frente a una computadora. No me gusta, o se conectaban pero no estaban, su mente estaba pues prácticamente, no sé, jugando. De repente me llegó la oportunidad y experiencia de cachar a algunos jugando videojuegos, no se daban cuenta que de repente se encendía la cámara. Entonces resulta que a todos en las empresas, en el ámbito académico, sector público, tuvimos que hacer esa transición y justamente se dieron cuenta, a partir de algunos estudios que ya están publicados, que sí, efectivamente hay algunos procesos que sí se pueden hacer más eficientes, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que capacitarlos a ustedes. Y obviamente tampoco nos van a dejar todo el trabajo a nosotros, ¿verdad? Ustedes deben poner de su parte y a lo mejor pues tomar algún curso que tenga que ver con lo que son las nuevas capacidades digitales del talento humano. No sé si han escuchado este término. No solamente involucra la parte de cognitiva o dura y técnica, ¿no? De especialización, sino que también hay habilidades que parecieran inherentes a nuestra naturaleza humana, sin embargo ya estamos perdiendo, como la comunicación directa. ¿Cuántas veces no preferimos enviar un WhatsApp a llamar por teléfono o incluso a tener frente a la persona con la que yo quiero dialogar? Todas esas habilidades sociales, o lo que se llaman comúnmente soft skills, también son importantes para poder aplicar esta tecnología. ¿Por qué razón? ¿Ustedes le darían las indicaciones de la misma forma a un robot que a una persona? No. Entonces, justamente necesitamos ver ese desarrollo, ¿no? Esa potencialidad que tenemos pues, para poder tener una interacción simultánea con personas, pero también con las máquinas. Como les comentaba, sí podemos siempre encontrar muchos papers o artículos donde nos hablen de la parte bonita de la digitalización. Sin embargo, pues hay cuestiones que sí tenemos que cuidar, pero ahorita enfoquémonos a la parte bonita. Miren, todo esto es lo que ustedes pueden lograr si se especializan, si se preparan un poco más, y por preparar un poco más me refiero a que estudien un diplomado, una maestría, que los haga especialistas en alguna tecnología, que los haga especialistas en algún proceso, porque si bien es cierto que la carrera como tal es una buena plataforma para poder tener una mejor calidad de vida, también es cierto que el mercado está súper competido, porque hoy en día la globalización ha hecho que emigren de muchos lugares personas, ¿no? Y en México, sobre todo aquí en Querétaro, no tenemos, les pregunto, muchos extranjeros. Nos toca ver japoneses, rusos, franceses, y todas esas personas, adivinen qué, desde hace 20 años ya toman en cuenta la preparación de posgrados. Entonces, pues si quieren competir con estas personas,
tienen que ir un poco más pensando en que estas tecnologías pueden ser su plataforma, pero también tienen que poner de su parte y esfuerzo para poder crear procesos con más eficiencia, procesos más sostenibles. La eficiencia como tal involucra el desperdicio menor de los recursos o de los insumos que se utilizan. Sin embargo, no les encantaría que existiera un mundo sin residuos, sin desperdicios. Justamente eso se quiere lograr con la famosa sostenibilidad. No sé si también conozcan un término que está muy vinculado, que es economía circular, en donde prácticamente la producción ya no es un modelo lineal, sino que es pensado cada uno de los diseños de los productos y partes tomen cierto ciclo para que puedan ser reutilizados y obviamente pues se aminore el daño en nuestro planeta. Miren, hay cambios que se deben dar en todos los lugares, específicamente en los sectores de alta tecnología. En México, ¿cuántas industrias tenemos muy desarrolladas? La industria manufacturera, que involucra lo que es el sector aeroespacial, aeronáutico también, y el automotriz, no se diga, tenemos electrónicos, ¿qué otro? Eléctrico también, la agroindustria es otro sector que en donde también pues pudiera estar impulsado por el desarrollo tecnológico, pero además todo el paradigma productivo también ha cambiado. ¿Por qué razón? Porque antes los países tenían ese potencial de crecer sin ayuda de los demás. Hoy, y ya más adelante van a ver, las grandes empresas multinacionales son colaboradoras con otras para poder desarrollar tecnología de punta. Estamos hablando, por ejemplo, de General Electric y Microsoft, ¿no? Hay colaboraciones. Esas colaboraciones en negocios se llaman alianzas estratégicas. Es aquel proyecto en donde se juntan las empresas para poder desarrollar y una vez que termina el proyecto, cada quien vuelve a sus actividades que son originales, ¿vale? Entonces, aquí tenemos pues algunos aspectos que sí quiero que tomen en cuenta, porque no solamente cuando salgan ustedes al mercado laboral se van a encontrar con esta famosa industria 4.0, sino que hoy en día pues ustedes la utilizan, ¿no? Todo lo que es la detección del rostro, ocular, forma parte de estas famosas tecnologías que hoy vemos aquí. Hay algunas fuentes a nivel internacional, el World Economic Forum, como les mencionaba, es una de ellas. Esta organización, por si les interesa, cada año genera un reporte en donde les va a explicar cuáles son los futuros trabajos, cuáles son los trabajos que ya están desapareciendo y cuáles son aquellas capacidades que todos ustedes deberían de tener si quieren tener un empleo, pues digamos un poco estable, ¿no? Porque ahora con toda esta tendencia de disturbios a nivel internacional, no podemos saber si es estable, pero sin embargo, pues aquí en México sí podemos tener esa certeza de que en algún punto tengan un buen trabajo y estas son algunas de las tecnologías. Les digo, son 10, específicamente yo coloqué estas 10 porque son las que se aplican en México, pero a nivel internacional ya les dije que está alrededor de 22, 25 tecnologías. Y bueno, seguramente me faltan algunas aquí porque como ustedes saben, dentro de la categoría de los países o economías respecto a su actividad económica tenemos los países en desarrollo y los países desarrollados. Entonces, obviamente, si comparáramos a México con Japón, pues estarían, por ejemplo, en lugar de el uso de robots no humanoides, ahí diría el uso de robots humanoides. Pues bueno, vamos a continuar. Ahora sí, un poco con mi área de expertise, porque les comento que desde el doctorado yo decidí enfocar mi tesis a esta industria.
La primera vez que yo vi un avión para mí fue impactante y muchísimo más cuando me dejaron subirme a un avión en la famosa feria mexicana de aeroespacial, que es la famosa FAMEX. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. Yo, pues en el sentido de que ustedes vean cuál es la aplicación de esta tecnología, pues justamente también estoy súper gustosa, como dijo la maestra Dulce, de poder venir a mostrarles cuáles son las áreas que en algún momento podrían vincularse con sus áreas de expertise en este sentido. Están estudiando diferentes ingenierías y pues obviamente van a encontrar relación en cada uno de los ejemplos que les voy a dar. Ahora, quiero explicarles un poco lo que es la industria aeroespacial. Esta se divide en dos sectores, que es el sector aeronáutico y el espacial. Hasta hace 5 años en México prevalecía inminentemente lo que es la industria aeronáutica, pero hoy en día ya también se están incluyendo procesos productivos para la cuestión espacial. La industria aeroespacial se dedica a lo que es el diseño, manufactura, fabricación de partes y componentes de aeronaves. Estas aeronaves pueden estar siendo tripuladas por personas o no, pero además estas aeronaves o dispositivos también pueden ir al espacio, ¿sí? Y son los famosos satélites, naves que se encuentran pues justamente más allá de la primer capa de la atmósfera de nuestro planeta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre aeronáutica y espacial? La aeronáutica únicamente va a fabricar aeronaves dentro de nuestro planeta, son tripuladas dentro de nuestro planeta, y la espacial, pues ya les digo, sí tiene que ver con cuestiones de cohetes y otras naves espaciales, ¿sale? Pues aquí solamente para que ustedes tengan más clara la definición que yo les acabo de explicar. Vamos a ver, dentro de esta industria hay diferentes líderes en el mundo y son líderes porque desde hace más de 70 años comenzaron a desarrollarla. Obviamente una industria es plataforma de otra, por ejemplo la industria de los electrónicos, de toda esta parte eléctrica, electrónica, materiales, justamente son base de lo que es la industria aeroespacial. Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Rusia, son algunos de los países que la liderean y, como les comento, están moviendo billones de dólares anuales. Estos países, lo que los caracteriza justamente es su grado de desarrollo. Su grado de desarrollo y crecimiento económico, es decir, son países de primer mundo en todos estos ámbitos culturales, educativos, de seguridad social, etcétera. Pero, ¿qué creen? También existen países como México, como Brasil, como India, que comienzan en esta etapa de, digamos, transición, de desarrollo, justamente comienzan ya a tener presencia. Hoy en día, desde hace como 20 años, justamente, México comienza a tener presencia en el sector aeroespacial y hoy en día es reconocido como uno de los principales componentes de la cadena de suministro. Imagínense la magnitud de lo que les estoy diciendo, la cadena de suministro global de producción y manufactura de aeronaves, México ocupa el 10º lugar en importancia. Entonces, a nivel mundial tenemos que aplaudir todas esas iniciativas y políticas que se generaron, sobre todo del 2012 a la fecha, porque hicieron que prácticamente hoy México sea reconocido como uno de los países esenciales para el desarrollo de esta industria. Ahora, todavía aún más sorprendente es que el Aeroclúster de Querétaro forma parte de una organización internacional de aeroclústers que tiene como miembros únicamente a 20 clústeres en el mundo. Entonces, definitivamente si a ustedes les interesa esta industria, hay mucho potencial de crecimiento en ella, pero requerirá obviamente el desarrollo de su conocimiento y de sus capacidades, ¿vale?
Solamente para que tengan en cuenta como cultura general, cuáles son algunas de las misiones que se están llevando a cabo hoy en día, algunas de ellas ya se llevaron a cabo, pero son de las más actuales que existen, ¿no? Y no es por nada, o no pudiera parecer más alejado de la realidad que, por ejemplo, un egresado de aquí estuviera en alguna de esas misiones, ¿no? Yo, desde mi perspectiva, siempre me encanta pensar en grande, aunque parezca frase de internet o de Pinterest, porque al final cuando hacemos ese tipo de visualización de nuestra persona, de nuestro trabajo, en algún momento vamos a llegar ahí. Entonces, a mí me encantaría que no en estas, o a lo mejor sí, después alguien de ustedes estuviera por ahí trabajando, ¿no?, en colaboración con los astronautas, etcétera. De hecho, me equivoqué. Estas son las misiones y estos son los famosos, son agencias espaciales a nivel internacional. Alrededor en el mundo existen más de 70 agencias espaciales. México tiene una de ellas. Obviamente es porque pues tiene todo este clúster desarrollado. Y pues bueno, aquí desde la perspectiva de la industria aeroespacial, pero también desde otros sectores, podemos darnos cuenta que el reto es que las empresas colaboren con sus empleados, pero también colaboren entre ellas para poder desarrollar tecnología. Si no lo hacen, les vuelvo a repetir, no serán referentes de manera competitiva. Obviamente no le vamos a dejar todo a las empresas, también tenemos que poner nuestro granito de arena en las instituciones educativas y además, ¿por qué no?, los gobiernos, que son los primordiales impulsores de todos esos procesos que obviamente requieren muchísimo dinero para poder ser tangibles, tanto en la industria como en la sociedad. Todas esas esfuerzos, todas esas prácticas van a tener su beneficio y obviamente si queremos desarrollar un municipio de manera industrial, estoy hablando, no sé, una población, obviamente todos esos efectos positivos van a generar un impulso en la necesidad de educación, pero les digo, se necesita muchísimo trabajo por parte de todos los actores. Prácticamente hoy en día podemos encontrar muchas respuestas para poder hacer frente a esos retos que nos está requiriendo la industria 4.0. Y entonces hemos empezado a dar soluciones en cuestión de eficiencia, en cuestión de procesos, gestión de cadena de suministro, gestión de talento humano, desarrollo de nuevos materiales. Todo ello conlleva a la aplicación de las famosas tecnologías avanzadas. Para que ustedes conozcan un poco acerca de la industria aeroespacial, en México existen 5 conglomerados industriales más importantes. Tenemos a Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro y Guanajuato. Todos ellos son estados que han sido soportados por políticas gubernamentales y que hoy en día pues tienen este manejo y dominio de la industria en nuestro país. Sin embargo, bueno, también existen algunas otras entidades, pero su importancia es en menor proporción. Miren, el tipo de organizaciones que está involucrado en el desarrollo de esta industria son estas famosas 5 organizaciones. Tenemos empresas manufactureras, mantenimiento, reparación, overhauling o lo que es el mejoramiento de las aeronaves. Alrededor del 70% de las empresas que tenemos en Querétaro son de este tipo, ¿no?, de MRO. Sin embargo, también en un porcentaje más pequeño, centros de ingeniería e innovación. Los centros especializados de innovación y desarrollo todavía están en un porcentaje menor, estamos hablando de un 3%. Las instituciones académicas, claro que juegan un papel crucial, porque si no tuvieran esa comunicación con las empresas para poder saber qué es lo que requieren de los futuros egresados, pues no podríamos tener el desarrollo de esta industria. Y quiero que se sientan orgullosos porque aquí, bueno, quienes son de Querétaro, porque aquí en Querétaro se tiene el único laboratorio de pruebas en América Latina, que es un laboratorio pues automáticamente, digamos, muy avanzado para lo que sería
toda esta parte de nuestro planeta, que en este caso sería América, y es el único que existe pues justamente en esta región. En Querétaro lo tenemos. También hay un grupo de centros de innovación famoso, no sé si lo han escuchado, el CENTA, y pues bueno, aquí todavía tienen desglosado aún más. Les quiero comentar que en México tenemos alrededor de 360 a 400 empresas que se dedican al sector aeroespacial. Querétaro tiene 80 empresas y dentro de ellas encontramos las famosas OEMs. ¿Cuáles son las OEMs? Son los Original Equipment Manufacturers. Son empresas muy grandes como Boeing, como Bombardier, como Airbus, que desarrollan todo el diseño completo de las aeronaves, pero ellos no pueden hacer todo. Entonces tienen que pedir apoyo a sus famosos proveedores. Los proveedores se dividen en Tier o Tier 1 y Tier 2. Y estos dos numeritos, de hecho también hay un Tier 3, estos numeritos van a representar el grado de piezas o componentes que están desarrollando. Es decir, un Tier 1 es una empresa que le fabrica directamente, por ejemplo, a Boeing. Un Tier 2 es una empresa que le fabrica al proveedor de Boeing y así sucesivamente. Entonces, tenemos diferentes tipos de empresas, todas ellas obviamente tienen un papel fundamental. Platicando hace un par de semanas justamente con uno de los directores de Bombardier, me dijo que cuando llega a Querétaro, fue en el 2004, pero en el 2007 comienza a consolidar esa empresa aquí en el estado, llega y solamente el 10% de sus proveedores eran nacionales. Hoy rebasa el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Bombardier ha trabajado mucho por obtener recursos, no solamente materiales, sino también humanos, y poder desarrollar su empresa aquí en nuestro país. Entonces, así como el caso de Bombardier, tenemos otras empresas que también han trabajado en poder consolidar sus cadenas de suministro y de logística. La industria aeroespacial, aquí tenemos algunas cifras, solamente pues les digo, cultura general de ustedes, porque yo sé que no son, no sé si tengan incluso algún tipo de interés en esta industria, sin embargo, yo pensaría que deberían de hacerlo porque es una de las industrias que pues prácticamente nos va a acaparar en un futuro muy cercano. La mayoría de los productos que producimos aquí en México, estamos hablando entre un 70 y un 80%, no solamente para la industria espacial, sino en todos los sectores, son enviados a Estados Unidos, ¿sí? Y entonces en la industria espacial no es la excepción, ahí tenemos un 66% de todas esas aeropartes son enviadas a nuestro vecino del norte. Esto no es casualidad. Tenemos obviamente un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y obviamente pues se beneficia México de ello, pero también Estados Unidos y Canadá se benefician, ¿no? Ese es otro tema para otra ponencia, sin embargo pues no todo es como bonito, ¿no? Hablando de tratados de libre comercio, porque muchas veces se castiga a la mano de obra en México. Y bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de las tecnologías 4.0 en la industria aeroespacial. Estas son algunas actividades o modelos en los que se han podido aplicar hoy en día. Si estamos hablando, o sea, si ustedes realmente quieren ver la evolución de la industria 4.0, tendrían que irse a Toulouse, Francia, donde pues prácticamente tenemos al líder Airbus y a otros más generando y desarrollando esta tecnología, ¿no? Obviamente aquí en México está aplicada en un grado menor, pero sí lo hay. Entonces, si ustedes, por ejemplo, egresan y deciden trabajar en alguna de estas empresas, pues tienen que saber manejar algunas tecnologías, a lo mejor no todas, ya dependiendo de su disciplina. Miren, como primera tecnología tenemos lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Yo quisiera preguntarles si saben la diferencia entre una y otra. ¿Sí? Bueno, a ver,
La realidad virtual es aquella que prácticamente genera un entorno diferente, ¿sí? Para el ser humano, y es capaz de que el ser humano se inmerse dentro de ella. Y la realidad aumentada superpone componentes digitales a lo que es nuestra propia realidad. En la industria espacial hoy en día estas dos tecnologías se utilizan pues justamente para la simulación de vuelos. Antes los pilotos sí que hacían simulación de vuelos, pero con una tecnología muy rudimentaria. Hoy en día pues prácticamente como lo vieron en Top Gun, ¿no? Pues sí existe muchísimo más grado de especialización en esas prácticas. Esto, ¿por qué es importante? Pues porque reduce los costos, por ejemplo, de capacitación o los costos de averíos o errores que pudieran pues aparecer, ¿no? En este sentido con los pilotos o con cualquier otro tipo de procedimiento dentro de una empresa. Vamos a ver si puede aparecer a ver, déjenme ver si… Quiero mostrarles este video, pues para que se den una idea de cómo hoy en día pues ya es utilizada tanto la realidad virtual como aumentada. Bueno, no es por hacerle promoción a esta empresa, simple y sencillamente quería mostrarles cómo pues justamente la dinámica que se tiene al utilizar estas tecnologías es diferente. Incluso yo me pongo a pensar en ustedes, los jóvenes, y digo, wow, qué fascinante asemejar la experiencia que yo puedo tener, por ejemplo, en un videojuego con mi trabajo, ¿no? Y justamente lo hace la realidad virtual aumentada, lo hace posible. Bueno, esto tiene, por ejemplo, algunas implicaciones, como les comentaba, en costos, en mejorar los tiempos, etcétera. Luego tenemos otra tecnología que es la manufactura avanzada. La manufactura avanzada pues ya tiene mucho tiempo, bueno, no tanto, como 40 años cuando aparece. Sin embargo, sí hay varios avances en este sentido. Existen dentro de la manufactura avanzada el diseño e impresión 3D y 4D. La impresión 3D pues es aquella impresión, manufactura o fabricación de componentes o de partes que se dan capa por capa. Esto surge precisamente por la precisión que debía de haber para ciertas piezas y que las máquinas no podían fabricar por sí solas. Entonces justamente surge por esa necesidad. Sin embargo, pues hoy en día existe también la famosa impresión 4D. La 4D requiere de materiales avanzados que pueden modificarse dependiendo del entorno que tengan enfrente. Por ejemplo, en un tubo, piensen en un caudal que necesita
pues un tubo para que ese caudal pueda pasar. Dependiendo de la cantidad de fuerza que traiga ese caudal, el tubo puede reducirse o puede expandirse. Entonces, ese tipo de materiales son los que utiliza justamente la impresión 4D, son capaces de modificarse. Y además, obviamente tenemos diferentes tipos de aleaciones que antes no podíamos ni siquiera imaginar. Tal es el caso del titanio TSH, que es una aleación que se utiliza hoy en día para los famosos brackets de las aeronaves, son como esta imagen que tenemos aquí, son soportes de diferentes partes en toda la aeronave. También tenemos otro tipo de partes que el famoso lanzador Vega requiere para poder pues, tener una trayectoria y poder llegar a su objetivo. El motor Turban CFM LEAP es un motor que están desarrollando hoy en día y que genera una menos combustión, es decir, que pues es un poco más avanzado y obviamente menos contaminante. Y también tenemos estas famosas boquillas de combustible que son también, requieren otro tipo de aleación, no recuerdo si es titanio también TSH, pero bueno, son partes que son tan precisas que requieren de este famoso diseño e impresión 3D. Bueno, ¿qué tal los robots? Pues resulta súper interesante para todos los seres humanos poder interactuar con un robot humanoide, pero también pudiera ser un poco de susto, ¿no? No sé qué les parezca a ustedes. Yo he visto varias películas que incluyen lo que es la inteligencia artificial con la tecnología de los robots y resulta muchas veces tan fascinante como, pues dirían los americanos, creepy, ¿no? Porque sí, definitivamente la inteligencia artificial ha avanzado sustanciosamente y gracias a otra tecnología que es el Machine Learning puede aprender de sus errores, cosa que por ejemplo no hacemos los humanos. ¿O ustedes sí aprenden de sus errores? Muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? La inteligencia artificial es tan exacta que jamás vuelve a repetir el mismo error, obviamente si se le dan esas indicaciones e instrucciones adecuadas. Pues miren, resulta que tenemos dos tipos de robots, los autónomos y los colaborativos. Los autónomos son los que pueden observar en la parte izquierda, ¿sí? Que no requieren de una interacción tan directa del ser humano, es decir, se les da alguna instrucción y la realiza. En este caso, para la industria aeroespacial, lo que es el taladrado, el remacheo, es como auxilian este tipo de robots autónomos. Pero también existen los robots humanoides, ¿sí? Los colaborativos que necesitan esa interacción para poder desarrollar un proceso dentro de la empresa. ¿Interacción con quién? Con el ser humano. Entonces, esos famosos cobots o robots colaborativos son los que ayudan a que las tecnologías avancen, porque si bien es cierto que en algunos casos los humanos tienen todas las respuestas, o al menos eso esperamos, también la inteligencia artificial pues les ayuda, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo del robot, aquí hay algunas tecnologías muy puntuales. Si les interesa esta área, pues deberían de tomarle una foto porque son justamente las que hoy están en tendencia, ¿no? Comanoid ya es un robot que interactúa con los pilotos, ¿sí? Y es un robot colaborativo que incluso muchas veces pues facilita las tareas y las decisiones que un piloto tiene que tomar. Además, tenemos estos famosos Robonaut 2 y Valkyrie Art 5, que son robots desarrollados por General Motors. Aquí aparece lo que les comentaba hace un momento, la colaboración que debe de haber entre empresas, porque si no, pues por sí sola cada una no podría pensar ni siquiera en un desarrollo tecnológico como este. Estos robots son pensados
para que puedan pues hacerle compañía de otra manera a los astronautas en exploraciones fuera de la Tierra. Si bien es cierto que existen ya inteligencia artificial que acompaña y que, digamos, no permite que un astronauta se sienta solo, este tipo de robots, pues prácticamente sí ya está como muy en, digamos, desde mi perspectiva es muy avanzada la tecnología, ¿no? De acuerdo a lo que es la International Federation of Robotics, existen alrededor de 2.7 millones de robots ya auxiliando en tareas de la industria aeroespacial. Y en este caso, para lo que es la cantidad de dinero que se mueve, estamos hablando de 2 billones, pero para el 2027, fíjense, ya no tarda mucho, se considera que esta industria va a crecer hasta lo que son los 20 billones, o sea, realmente es una cifra importante. ¿Por qué? Porque para ustedes, como ingenieros de diferentes áreas, pues tienen a darles una luz de dónde está el dinero, a dónde se van todos esos inversionistas que quieren desarrollar tecnología, pues justamente a este tipo de industrias y para poder seguir aplicando, ¿no? Tenemos además, les comentaba que existen otro tipo de robots. Bueno, en este caso es un robot muy particular, es el famoso Simon 2, que fue desarrollado en colaboración de Airbus e IBM Watson para que justamente estuviera monitoreando la, digamos, esta cuestión emocional de los astronautas, ¿no? Obviamente con inteligencia artificial y Big Data pues puede llegar a tener un buen desempeño. El Big Data, déjenme decirles, pues es el manejo de una cantidad impresionante de datos, ustedes ya lo saben, pero ahora el Big Data por sí solo pues sí es interesante, pero creo que para que pueda avanzar su aplicación necesita del Machine Learning, inteligencia artificial, analítica avanzada, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay otro ejemplo de un satélite. Vamos a empezar con el satélite que es el DUP-FSAT, que justamente fue un satélite que se desarrolla, bueno, algunas de sus partes fueron desarrolladas por la Universidad de Cataluña, por los ingenieros, por ahí hubo 2 estudiantes involucrados en España en este desarrollo, y lo que hace este satélite pues es enviar imágenes del espacio a la Tierra, como varios de los satélites, pero su peculiaridad es que gracias a la inteligencia artificial filtra las nubes y podemos tener imágenes más nítidas, ya sea de la Tierra al espacio y viceversa. Y además también tenemos un software desarrollado por Lockheed Martin, que también es una compañía internacional, denominado SmartSat, que lo que hace es reconfigurar las indicaciones que se le dan a un satélite para que éste pueda pues tener otro tipo de actividades. Entonces, hoy en día toda esa reconfiguración se puede hacer desde la Tierra y les vuelvo a repetir. Entonces, el beneficio para las empresas es aminorar costos, aumentar eficiencia en cualquiera de sus actividades. ¿Qué pasa con otras de las herramientas que tenemos? Miren, los famosos misiles son pues aquellos lanzados por las diferentes aeronaves. Muchas veces esos misiles, por alguna razón, su trayectoria pues no es tan exacta. Sí se tienen muchos programas ya que pudieran tener ese objetivo, sin embargo, en algún sentido se desvía y lo que hacen este tipo de softwares es justamente redireccionar hasta que el misil llegue de nuevo al objetivo. Tenemos además, ¿por qué no?, algunas ventajas de detección de anomalías de vuelo autónomo, visión por ordenador, toma de decisiones en tiempo real. Obviamente las máquinas van a extraer el conocimiento que adquieren de nosotros y de los procesos y actividades que estamos realizando. ¿Para qué? Pues para mejorarlas. Y eso, en este sentido, pues tenemos otro ejemplo. Hoy en día
existen ecosistemas de empresas y por ecosistemas, imagínense cuál es una palabra como ecosistemas, realmente implica muchos conceptos como vinculación, como subsistencia, como trabajo colaborativo, etcétera, ¿no? Entonces, empresas como Airbus tiene alrededor del mundo 500 proveedores que justamente le ayudan a desarrollar su parte de defensa y su parte civil. Se me olvidó comentarles al inicio que en la industria aeroespacial también existen otros subsectores, que es la aviación civil, todo lo que ustedes conocen por los helicópteros y los aviones que son comerciales, pero además también el de defensa es el que está explícitamente apegado a misiones militares. General Electric Aviation tiene o ha desarrollado en los últimos años un simulador dinámica de fluidos que justamente le permiten en tiempo real estar monitoreando todas esas mezclas químicas que se dan en los fluidos, como por ejemplo en una actividad de combustión. ¿Y esto qué le permite? Pues le permite mejorar la eficiencia de sus procesos y pues hoy lo pueden ver. Tenemos también empresas como… Es que siempre Airbus, Boeing y Bombardier son referentes y son los que prácticamente están desarrollando la mayoría de los avances tecnológicos en conjunto con desarrolladores de software como Google, Microsoft e IBM Cloud Management han desarrollado pues procesos de ¿gestión de qué? De sus cadenas de producción, de sus cadenas de suministro, de su cadena como tal interna de gestión de la empresa. Además, tenemos también por parte de la empresa Lockheed Martin este proyecto que se llama C-130 Hércules, en donde a la flotilla de cada uno de los aviones de este proyecto le colocan 600 sensores. ¿Para qué? Pues para que pueda monitorear las diferentes actividades que lleva a cabo. En este caso, por datos por hora, fíjense lo que está generando, ¿no? 72,000 filas de datos. ¿Para qué? Pues para mejorar el sistema de mantenimiento. Esto también es importante porque si en algún momento antes, sin estas tecnologías, no podíamos detectar si la aeronave ya requería un mantenimiento inmediato, hoy sí lo podemos hacer y evitamos muchísimos desastres. Y bueno, la última aplicación. Esta está genial, a mí me parece una aplicación, yo creo que de las más ventajosas, no solamente para la industria aeroespacial, sino para todas las disciplinas, porque es justamente la Digital Twin Earth. ¿Qué significa esto? Pues que es un proyecto que replica de una manera dinámica y digital a nuestro planeta y puede dar datos desde la parte climatológica, desde lo que es la cuestión, por ejemplo, de… No sé, se me viene a la mente el famoso movimiento de placas tectónicas, etcétera. Todo eso lo puede monitorear este famoso proyecto y gracias a él pues podemos tomar decisiones. Aquí la cuestión sería que las decisiones que tomemos siempre sean enfocadas a poder mantener la supervivencia del ser humano en el planeta, porque de seguir así como lo hacemos hoy en día, desde la cuestión productiva hasta otro tipo de decisiones políticas y económicas, pues justamente el panorama no es para nada prometedor para el 2050, ¿de acuerdo? Entonces, pues por mi parte es todo, ojalá les haya gustado la plática y si tienen alguna duda, pues estoy abierta a poderles responder a alguna desde mi área de expertise. Y si en algún momento también quieren contactarme, pues para diferentes sucesos, no sé, también dudas, yo estoy a través de este correo atenta a cualquier tipo de colaboración que puedan y quieran tener. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Creo que es interesante, ¿no? Y ver nuevas perspectivas acerca de las aplicaciones de cada una de las
carreras que tenemos aquí en la facultad. Y bueno, ahora, si me permiten, voy a hacer la entrega a la doctora de un reconocimiento por parte de la directora de la facultad, la doctora Gabriela Jicotencal Ramírez, por la participación en esta conferencia. Muchas gracias, doctora.